Santiago Kovadlov, Guillermo Oliveto, para que hablemos del país, de cómo está el país, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista de la sociedad. Los dos saben mucho de ambas cosas. Lo primero que quiero preguntarte, Santiago, es, a ver, ¿el kirchnerismo sufrió la derrota más importante que haya sufrido en su historia en septiembre y noviembre? ¿Vos crees que esto es el final del kirchnerismo? Me parece que es mejor pensar si esta experiencia es capaz de generar una crisis en el kirchnerismo que lleve a reconsiderar lo que los llevó a la derrota. Es decir, la impresión que uno tiene, creo yo, es que la capacidad de aceptar la derrota que se les infligió en las elecciones del mes de noviembre es muy baja. O sea, no tienen recursos, vamos a decir, subjetivos, sectoriales, partidarios. O intelectuales también, ¿no? Sí, intelectuales también. Como para poder hacer de la derrota una fuente de aprendizaje. Es más bien un escenario de obstinación en la negación de lo que ocurre. Mal indicio para crecer políticamente. Mal indicio para crecer políticamente. Por eso creo yo que, al igual que en el año 15, no hay capacidad de transitar de la victoria y el protagonismo a la derrota y el lugar de la oposición por parte de quien fuera oficialista, como ocurrió con Cristina Kirchner. O todo o nada. Y eso en un país complejo como el nuestro me parece que está señalando incapacidad de real protagonismo político. Guillermo, vos que analizás bien las tendencias de la sociedad, ¿cómo ves a esta sociedad que por un lado está con una economía creciendo con respecto, bueno, al 2020, con respecto al 2020 estábamos en el cementerio, pero por otro lado la sociedad parece insatisfecha? Bueno, creo que, a ver, las dos cosas se juntan, Joaquín. Vos estás volviendo a lo que el gobierno denominó para ganar las elecciones en aquel momento tierra arrasada. Entonces, el festejo hoy es regresar a ese supuesto lugar donde no quedaba casi nada, ¿no? Que es el 2019 cuando se fue Macri. Exactamente. Entonces, creo que es bastante razonable entenderla de alguna manera como una especie de decepción crónica que tiene la sociedad argentina, porque se sigue enfrentando a los mismos problemas una vez que salió, o había salido, porque esto también evoluciona muy rápido, había salido del peor temor que puede tener un ser humano, que es el temor a la muerte. Se encontró con las consecuencias de lo que había ocurrido en su vida cotidiana, una altísima inflación, una enorme pérdida de poder adquisitivo en pesos, ni que hablar en dólares, y cuando sale, digamos a partir del mes de agosto, empieza a producirse lo que pensábamos que es propio de la pandemia, que es una especie de revancha de la vida, ¿no? El recital, la cancha, el fin de semana largo, bueno, el verano, que va a ser un verano espectacular. Ahora, el punto es que eso lo está disfrutando hoy, grosso modo, el 30% de la sociedad. El resto ve una fiesta a la cual no está invitado y eso genera frustración. Ahora, lo que veo en estos días últimos es que el gobierno está apretando más la tuerca con respecto de nuevos impuestos. Bueno, hoy se conoció que todas las prepagas, todos los afiliados a prepaga van a tener que pagar el 9% de los servicios que necesiten. Esto, vos, Santiago, lo considerás, y esta es una pregunta para los dos, ¿es una necesidad del gobierno o es ideológico? Yo creo que es una necesidad ideológica. Es decir, tienen necesidad de proceder como lo hacen porque eso les garantiza, por un lado, identidad partidaria o sectorial. Les permite... Pero eso es un microclima muy chico, ¿eh? No cabe duda, pero antes tengamos en cuenta lo que decíamos sobre la obstinación en el error. Entonces, tienen un frente interno que es pequeño, pero quieren asegurarlo. Y un frente externo que es adverso a este modo de pensar y que genera resistencia, creo yo, en los destinatarios de estas medidas. Pero además, ¿qué garantías tiene el gobierno de contar con recursos para seguir haciendo prebendarismo? ¿De dónde van a provenir los recursos si en este momento nuestra economía es espectral? Es un peso sin peso el nuestro, no tiene ningún valor. Ahora, yo creo que son medidas que no apuntan primordialmente a afianzar el gobierno
en una imagen de expectativa social, sino más bien todo lo contrario. Pero tal vez le asegure, esa creo yo es la presunción del oficialismo, durar hasta el año 23. Tener alguna fuente de afianzamiento de su propia consistencia, porque ¿de dónde proviene la consistencia del gobierno si no es a través de esta política que por un lado le puede garantizar durar, pero no significar socialmente algo que responda a las expectativas y a la inclusión de la que hablaba Guillermo? Ahora, te quiero hacer una pregunta a vos, porque esta no es para Guillermo, porque él se ocupa de otras cosas, que también le tengo sobre esto una pregunta. Los nuevos impuestos, son los que ya están aprobados por una Cámara, salieron por la ausencia de 3 diputados de Juntos por el Cambio. Uno se justifica porque está una mujer que tenía coronavirus, sí. Los otros 2 estaban de viaje. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué debería hacer Juntos por el Cambio? En relación a estas personas. Sí, a las que estaban de viaje, a las 2 que estaban de viaje. Yo creo que los 2 que estaban de viaje se dieron de baja como diputados. Ellos se dieron de baja porque frente a circunstancias como las que demandaba la presencia de la mayoría tan duramente conquistada, privilegiar un tema personal sobre una responsabilidad como es la investidura flamante de estos diputados, lo que ellos vinieron a decirles a la agrupación política a la que pertenecen es que ante todo no pertenecen a esa agrupación política, sino que responden a una demanda personal. Si Juntos por el Cambio de alguna manera les solicita que abandonen la función, no hará sino un acto de redundancia. Ellos ya la abandonaron. Ya dijeron que el país no está pasando por una situación que sea más grave que los de los intereses personales que tenían y que preferían atender a sus problemas personales. ¿Cómo le cae, Guillermo, cómo le va a caer a la sociedad esta nueva carga de impuestos a través de bienes personales, a través de la no inversión, porque también cae sobre, le llaman las grandes fortunas, yo digo demagógicamente, las grandes fortunas en realidad son los empresarios que invierten y no están invirtiendo. Bueno, vos sabés que ahí, Joaquín, nosotros ya lo habíamos estudiado, hay una mala lectura de creer que la gente teme a la palabra inversión, porque la gente dice, inversión, traigan. ¿Por qué? Porque la principal demanda que tiene esta sociedad es trabajo. Digamos, con lo cual, cuando decimos, va a venir una empresa, va a invertir, que venga y traiga dólares. Digamos, nosotros queremos que estén acá. Entonces, creo que primero hay una incorrecta interpretación de qué cree la sociedad sobre todo el eje que implica que el empresario en algún punto tenga una renta para tener una vocación por invertir, ¿no? La inversión, cuando preguntas a los argentinos qué es trabajo y los haces dibujar, dibujan fábricas con chimeneas humeantes. Claro. Porque todavía es una mirada, si querés, muy del siglo XX, no tanto del siglo XXI, ¿no? Más vinculada con la tecnología. Pero sí, pero no ven al Estado ni ven a los planes sociales. No. Creo que si algo quedó claro este año, Joaquín, es que la gente dijo 20 años de planes y estamos más o menos en una situación, digamos, de caída del producto parecida a la que en el 2020, ¿no? Parecida a la que habíamos tenido en el 2002. En el 2002 fue 11%, el 2020 fue 10%, y con una crisis donde muchos argentinos se querían ir del país. Entonces la gente, bueno, está claro que este plan así no va. El plan de los planes no va. Entonces, creo que ese es un gran quiebre que se produjo este año. Nosotros lo empezamos a escuchar cada vez más de gente que tenía planes y decía, a mí ya el plan, primero, tengo manos, quiero trabajar, puedo trabajar. Y segundo, ya el plan no me sirve, porque el gobierno logró muchas cosas este año. Logró que la economía recupere 10% y vuelva al punto de inicio. Logró contener el dólar, que siempre en un año electoral es muy complicado si se mueve mucho. Logró que baje el desempleo, bajó de 11,7% el año pasado a 8,7% en este tercer trimestre de este año. Ahora, lo que no logró fue la cosa que más inquieta a los argentinos hoy, que es que su dinero pueda sostener el valor. Entonces, la inflación tiene loca a la sociedad. Entonces, desde ese lugar se entiende un poco la decepción que yo te planteaba antes y se entiende un poco también por qué empieza a haber una crítica, yo te diría ya estructural, a la lógica de un modelo que no está dando la prestación que a priori la sociedad suponía cuando volvió a votar a este gobierno, ¿no? Lo que decís me hace acordar a una encuesta reciente de Alicia Berenstein que me sorprendió mucho porque el 90% de la sociedad quiere que se firme un acuerdo con el fondo. No porque crea que el fondo es bueno, es filántropo ni mecenas, sino porque sabe que la opción es peor.
Y eso, hay una madurez en la sociedad importante ahí. Yo creo que hubo, digamos, la pandemia en algún punto, más la cuarentena, más toda la gestión de estos 2 años, fueron generaron una especie de efecto de transparencia, ¿no? Y dejaron un poco, viste, bajó el agua y vimos cómo era la verdad. Y la verdad es que la verdad lo que mostró es una enorme fragilidad de cómo está hoy la Argentina. Ni que hablar cuando uno va a los números, pero no hace falta ni ver los números, ¿no? La propia sociedad se da cuenta además, Joaquín, que va a costar mucho salir de acá. Ya no cree en cosas mágicas, ni rápidas, ni atajos. Y creo que en otro punto hay un gran anhelo, que es cierta tranquilidad. Y ahí se explica un poco esto de la encuesta de D'Alessio. La gente dice, si no arreglan, ¿qué es? ¿Más problemas? No quiero más problemas. Ya vengo de 2 años de pasarla espantoso y de 10 que la Argentina no crece, de una recesión larguísima. Entonces, la verdad, que alguien encuentre una solución a alguno de los múltiples problemas que tenemos, ¿no? Bueno, creo que hay que ver si... Yo escribí ahí el 2022, año frágil, trátese con cuidado, ¿no? Hay que ver hasta qué punto lo que viene le da eso que la sociedad está esperando. Está difícil. Pero también es interesante, perdón Joaquín, a raíz de lo que está diciendo Guillermo, lo que vos señalabas como una mayor madurez social. Yo creo que la madurez consiste en no darle la espalda ni a la complejidad de la situación que estamos viviendo, ni tampoco cargar las manifestaciones públicas, los banderazos que han tenido lugar, con contenidos coyunturales, sino que las reivindicaciones de la gente en los banderazos hacían a la estructura del país, a las instituciones, a la ley, a la necesidad de trabajo, a la posibilidad de contar con una moneda sólida. Fue cambiando el contenido de la protesta social en los sectores de clase media. Hay todavía, por cierto, en los sectores más necesitados de apoyo estatal, una demanda orientada hacia el Estado. Pero ya la demanda primordial de la sociedad no es hacia el Estado para que dé, sino para que cambie, para que se transforme. ¿Sabes qué, Santiago? Para que genere. ¿Para qué? Eso quiero decir. Repartir, todo bien, muchachos, pero cada vez hay menos para repartir. Claro. Generen algo, entonces, porque claro, es muy difícil. Cada vez nos dan menos, el humo de la chimenea. Claro. Ahora, hablando de los banderazos, hace poco en un reportaje me preguntaban por qué la sociedad argentina no reacciona. Esto fue después de las elecciones, entonces yo tuve una respuesta fácil y dije, bueno, hubo un banderazo el 14 de noviembre y otro en septiembre. Pero la verdad es que con todas estas cosas que están sucediendo, es difícil explicar eso. ¿Por qué la sociedad todavía tiene paciencia, digamos, no? Bueno, vamos a ver, la impaciencia se tradujo en una predilección por la oposición, como decía recién, en las elecciones de noviembre. Esto viene de la impaciencia también, es decir, no confío más. No confío más en un Estado que pretende sacar dinero de donde no hay para darlo a quien no lo tiene. Hay distintas formas, yo diría, de la insubordinación social que no necesariamente son 14 toneladas de piedra, ¿no? Hay algo interesante en la oposición que es se referían a los banderazos. ¿Te acuerdas que en la época de Cristina hubo muchos banderazos, sí, digamos, de los antikirchneristas de protesta, ¿no? Y eran masivos, ¿no? Hoy creo que el interés de la gente, la mirada se va orientando hacia la oposición en términos de exigencia. Se espera de la oposición una conducta más madura. Por eso lo ocurrido con los diputados escandalizó a la gente. Sí, claro. La escandalizó porque esa gente no está a la altura de la función que tiene. En consecuencia, yo tengo la impresión de que vamos a ir viendo una creciente demanda de la gente a la oposición para que cumpla y tenga un programa de trabajo y empiece a evidenciar que tiene alternativas al prebendarismo estatal. Porque si no lo hace, si no lo evidencia, va a decepcionar la única alternativa que en este momento tenemos antes de caer en una disconformidad de magnitud social difícil. ¿Coincidís sobre por qué no hay estos cacerolazos? Sí, yo creo que la gente este año habló claramente a través de las urnas, Joaquín. Nosotros detectábamos mucho malestar. Yo alguna vez hablé de no una explosión, sino una implosión social, ¿te acordás que lo comentamos? La estábamos viendo intramuros, ¿no? En los hogares, de enorme conflictividad por la conjunción de crisis económica, problema de empleo, problema de inseguridad,
por supuesto el drama sanitario y todo eso con un enorme impacto emocional. Ahora, también hay que contemplar acá la pandemia. La gente está agotada, Joaquín. No, ayer o hoy leía un análisis del Washington Post psicológico, que hablaban de las consecuencias emocionales que va a dejar la pandemia. Sí. Yo creía que las broncas y este mal humor de la gente era el nuestro nada más, pero no. Veía que en el Washington Post que efectivamente también en Estados Unidos está igual. Y lo que decían es, no está preparada esta especie humana, digamos, y en esta era tan globalizada de tanta sobreinformación, para tolerar 2 años o más, porque no estaría terminando, digamos, claro. La pandemia todavía no terminó, de tanto estrés y de tanta tensión. Entonces la gente está agotada. Ahora, yo le añadiría a esto que hoy lo estábamos hablando antes de venir al encuentro con vos, un elemento más. Cierta concepción del progreso más o menos primordialmente triunfalista que teníamos hasta el advenimiento de la pandemia, que nos llevaba a hablar de una medicina preventiva, capaz de adelantarse a los hechos para que los problemas de la salud o las patologías graves no se precipitaran y pudiéramos preverlas. Esta idea de que la ciencia se adelanta a la adversidad, con el COVID perdió prestigio y eficiencia, porque la ciencia corre atrás del problema. La verdad es que el COVID tiene una habilidad a lo Selig para transformarse y siempre toma otro semblante y prueba que de nuevo está en la escena con un alto grado de protagonismo, y la ciencia tiene que saber cómo hace para enfrentar lo que no previó. Esto cansa, porque la ciencia también está idealizada por la gente. Claro. Yo me acuerdo, Guillermo, que cuando apareció la variante Delta, que es la anterior a la Omicron, que es esta que estaba ahora, que fue a principios de julio, el gobierno lo que hizo fue cerrar las fronteras, dejó, ¿te acordás? Miles de argentinos varados en el exterior. Eso no pasó ahora. Hablan de pase sanitario, cosas más, inclusive hay algunas reacciones ya contra el pase sanitario, pero el gobierno no lo toma ¿por qué? Porque imaginás vos, por la economía o porque sabe que no hay una sociedad que lo va a tolerar. Las dos cosas. Yo creo que es la conjunción de las dos cosas, Joaquín. Aparte y te agregaría un tercero que es el eje temporal. Este era el momento de la salida. O sea, cuando uno mira el hemisferio norte está con un problema enorme estos días, batiendo récords de contagios inclusive de la primera ola, suspensión de vuelos porque las tripulaciones no se contagian y demás. Eso no había escuchado nunca, no sé si sucedió en la primera ola, pero que se cancelen vuelos porque la tripulación está contagiada no había escuchado nunca. Bueno, entonces, ahora, ellos están en invierno. Bien. Y nosotros estamos en verano. O sea, el verano, acá hay como mientras dure la pandemia, como una lógica de hibernación, ¿no? O la lógica de los nórdicos, que es, bueno, en verano tenemos que salir, tomar sol, agarrar la vida. Entonces, si vos cerrás hoy, yo creo que, salvo que la cosa se desmadre, Joaquín, es casi inviable en este momento cerrar en verano. El año pasado, acordate que el 8 de enero estuvieron a punto. Yo dije, ¿qué pasó? Pero, y al final, bueno, retrocedieron, ¿no? Porque me pareció una locura después de haber tenido 7 meses, 6, no sé, hay que poner la cuenta donde más o menos cada uno quiera, pero hubo un confinamiento muy, muy largo en el 2020, para mí es el gran pecado original de este gobierno, le costó carísimo, ¿no? La sociedad se lo cobró de múltiples maneras, entre ellas el resultado electoral. Pero con ese aprendizaje, hoy lo que saben es que la mecha está corta, o sea, hay muy poco margen en la sociedad para, gente que recién ahora está volviendo a abrir un hotel, tiene la temporada que va a explotar el verano y vos le decís, te cierro el 10 de enero, pues te tiran con algo, o sea, ahora te pregunto, sinceramente es muy difícil. Te pregunto ya que estamos, porque me parece fantástico lo que estás subrayando. No hay tolerancia para una nueva frustración, pero ¿qué ocurre si la enfermedad, tal como está pasando, empieza a evidenciar que se manifiesta aquí en verano, no en invierno? Por eso yo digo, bueno, se está Santiago, que es complejo. Córdoba cerró los eventos. Eso es. Y entonces... y bueno, preparémonos para un estado de disconformidad creciente, porque aparte hay mucha gente que está muy hipersensible, y puede caer en la violencia. Bueno, yo creo que es una situación que va a requerir mucha precisión y en un punto sabiduría, y eso es difícil. Eso es. Qué difícil que es que este gobierno tenga sabiduría. Hay una cosa que a mí me sorprende mucho, Santiago, y es
que el peronismo, que históricamente ha sido muy flexible para acomodarse a las necesidades sociales y recuperar la capacidad electoral cuando la perdía, en este momento no aparece. Paralelamente a eso hay testimonios. El lunes pasado estuvo acá el senador Luis Juez y decía que él ve en el peronismo que cuando aparece en el recinto Cristina Kirchner hay pánico. Sí. ¿No? ¿A qué se debe eso? Yo tengo la impresión de que si volvemos a un tema que tocábamos recién, que es el de los liderazgos, es evidente que el peronismo no tiene una figura que pueda contraponer a la de Cristina Kirchner, aunque la quiera, porque le ocurre algo parecido a lo que le pasa a la oposición. Hay figuras, pero no hay líderes. No hay líderes, no hay un proyecto de liderazgo en el peronismo que uno pueda considerar respaldado por una opinión pública y partidaria plena. Y a mí me parece que Cristina sigue teniendo el monopolio de la imagen del líder, aunque no tenga el respaldo mayoritario en ese sentido, pero ella dijo algún día que no lo olvidé nunca: ténganme un poco de miedito. ¿No? Miedito. ¿Miedito qué quiere decir? Tengo capacidad de incidir sobre la libertad de opinión de ustedes y de cerrarle la boca si hace falta. Y a mí me parece que el peronismo tiene pasión por los líderes que a veces no sabe generar. Claro. ¿Coincidís con esa opinión? Bueno, sí, que Cristina tiene un rol dominante en la agenda de la Argentina. Sí, sin duda. Que muchas veces pareció que que era como el ocaso, y creo que ha demostrado una enorme capacidad para reinventarse, resignificarse y mantenerse en el centro de esa escena. Ahora, lo que sí muestran hoy todas las encuestas, Joaquín, es que la imagen en general del gobierno y de Cristina en particular está acotada a grosso modo un 25 o un 30% de la población. La imagen positiva, ¿no? Sí. Tiene 65-70% de la población que tiene una distancia importante con ella. Habrá que ver si mañana hay un balotaje a suerte y verdad entre las dos lógicas que acá están en tensión, entre gobierno y oposición. Digo, en la hipótesis que fuera Cristina la candidata, ¿qué es lo que ocurre? Pero a hoy todos los indicadores cuantitativos, y sobre todo el más importante, que es el resultado electoral que se acaba de dar, muestran un gobierno claramente más débil que lo que inclusive se presumía, ¿no? Porque hubo mucha lectura al resultado electoral, pero el resultado electoral, digo, a mí me parece que no es como no respetar los números, tratar de ver quién ganó, quién perdió. Digo, te decían que la oposición podía perder por 10 puntos en la provincia de Buenos Aires, ganaste por 1,5 y ganaste por 9 a nivel nacional, y en provincias muy cercanas al gobierno, estuviste cerca de ganar, San Juan, Tucumán. Digo, despreciar ese resultado yo creo que es no entender lo que está ocurriendo, porque ese resultado es la consecuencia de lo que fueron los 2 años de gestión, pandemia más cuarentena. ¿Te tocó la pandemia? Te tocó la pandemia. Ahora, no interpreta que la gente ahí habló y dijo lo que le estaba pasando y pasó factura por lo que ocurrió. Creo que es leer mal, sobre todo para adelante, porque eso no es que ya está, terminó, listo, demos vuelta a la página. No, eso es un continuo, ¿no? Claro. Un tema que a mí me llama la atención es el tema de la justicia. Porque, a ver, cuando llega Macri, casi todos los exfuncionarios kirchneristas procesados van presos. Llega Cristina, casi todos los exfuncionarios que estaban presos salen en libertad. Y yo no creo que ninguno de los dos presidentes haya tenido el poder suficiente como para ordenar la prisión y ordenar la libertad. Creo que esta es la justicia. ¿Qué reflexión a vos, Santiago, te hace esta justicia que es una veleta o aparece como una veleta? Bueno, ante todo, una reflexión institucional general es que la República está manca. Si la justicia es una veleta y no le garantiza a la ciudadanía la sujeción del poder a la ley, está mostrando que nuestro porvenir institucional es muy frágil, y la gente lo advierte, no necesariamente porque coincida con uno u otro gobierno, sino porque al ver ese vaivén advierte que no hay convicciones en los procedimientos que permitan decir que la Constitución decide y no el gobierno de turno. Entonces, tengo la impresión de que adolecemos de una anemia
muy profunda en términos estrictamente judiciales. Es preciso que la justicia, al igual que la política, recuperen credibilidad social, porque no la tiene. Claro. No la tiene. Ahora, ¿quién pierde con la falta de credibilidad social de la justicia y con la falta de credibilidad social de la política y en consecuencia de la economía y del trabajo? Evidentemente, una ciudadanía que ya no puede llamarse estrictamente hablando republicana. ¿A quién le importa la república? ¿A quién le importa que la justicia sea independiente y sólida? Por el momento, a muy poca gente. Creo yo que el apremio primordial pasa por la subsistencia, lo cual, si bien habla de un problema dramático, habla también de la baja calidad problemática de un país que no se desarrolla y que tiene que invertir la mayor parte de su atención en saber si va a comer, si va a poder atenderse en un hospital. Interesarse por la justicia en términos mayoritarios es interesarse por los grandes problemas de la construcción de una democracia. Y hoy la justicia no está contribuyendo a eso. Buena oportunidad para preguntarle a Guillermo si es así, si es que la sociedad realmente, si esto es la justicia es una discusión de la élite política e intelectual o es una preocupación también de la sociedad. Creo que lo que empezamos a ver este año como novedoso es un debate profundo en la sociedad en términos de valores, ¿no? De valores muy estructurales, cuando decíamos antes lo de los planes, que es cómo se gana el dinero, ¿no? El dinero se gana trabajando. Empezamos a ver un debate también muy crítico alrededor de la educación, que era un tema que también parecía que no se le prestaba demasiada atención, hasta que llegó a un lugar donde aún las personas más vulnerables que aceptaban su condición, lo que no toleraron fue que esa condición se perpetuara en sus hijos por no ir 1 año y medio o 1 año al colegio. Entonces, cuando empezaron a resquebrajarse esas cosas, que me parece que es parte de lo que transparentó todo el proceso de estos 2 años, creo que entró otra discusión en la Argentina. Probablemente la de la justicia todavía no haya, si querés, venga más lejos en la fila porque es menos cercana al hombre de a pie o la mujer de a pie. Ahora, hay un estudio que publicó hace muy poquito el Observatorio de Psicología Social de la UBA, donde le preguntó a la sociedad un balance de su estado de ánimo, ¿no? Y un balance de este 2021. Cuando vas a lo personal, 60-70% de la gente estoy mejor, ¿no? Y ahí sobre todo toman las relaciones interpersonales o familiares y la salud. Yo digo, obviamente volver a la vida hace bien. Ahora, cuando van al país, el 70 u 80% de la gente dice, estamos peor. Y cuando vos decís de todos esos temas, ¿cuál es el peor de todos? La justicia. 84% tiene una mirada negativa sobre cómo está la justicia hoy. Luego está qué pasa con la economía, con la inflación, 70 y tanto por ciento. Y al final, 67% también tiene una mirada negativa sobre la clase política en general, ¿no? Como diciendo, bueno, yo junto las dos cosas, es muy ambigua la foto. Es ambigua, porque la gente dice, estoy mejor, pero por mí. No gracias al poder o a los que detentan el poder, sino a pesar de. Claro. Es peligroso eso, ¿no? Sí, claro. Es peligroso, porque lo que está señalando es de una fragilidad social enorme, porque hay una repotenciación de la actitud y de los planteos individualistas. Totalmente. En desmedro de una sociedad que no ofrece garantías institucionales, ¿no? Les quería hablar del año próximo también. Es un año sin elecciones, donde el gobierno debería tomar medidas políticas impopulares, entre comillas, pero que las tiene que tomar en algún momento. ¿Ustedes cómo lo ven? A ver, yo personalmente creo que el gobierno está delante de una encrucijada muy grande. Si opta por atenuar los daños, como por ejemplo en relación a lo que decíamos con respecto al FMI, decir, bueno, de las dos soluciones, no acordar o acordar, es mejor que acordemos porque eso contribuye a atenuar la crisis social. Yo creo que si esta conducta se extiende a otros terrenos por parte del gobierno, es probable que el gobierno logre estabilizarse un poco más sobre las variables que hablábamos, cierto desarrollo económico, la posibilidad de recuperar algún valor para la moneda, un dólar relativamente estable. Este es un camino que tiene el gobierno, pero inmediatamente siento la necesidad de decir, ¿quién gobierna? Porque cuando yo lo veo a Fernández
lograr estas cosas mínimas como, por ejemplo, el acuerdo posible con el FMI, me pregunto si la vicepresidenta estará dispuesta a que la ausencia de recursos para este estatismo prebendario que ella promovió siga sin ser protagonista el año próximo. ¿Coincidirá con el presidente? ¿Le importará lo que pase en el país a nivel social o seguirá embarcada en sus causas personales o en sus necesidades de protagonismo personal? Veo ahí una grieta dentro del gobierno. Entonces no tengo la impresión de que la unidad del oficialismo esté garantizada como para poder hablar de conductas previsibles a mediano plazo. ¿Cómo ves vos la sociedad en el 2022? Porque, ojo, el acuerdo con el fondo significa también decisiones que van a impactar en la gente. A ver, a mí me preguntaban después de la elección, bueno, ¿y ahora qué? Yo digo, ahora es la realidad. Ahora Argentina. Entonces, te tenés que enfrentar a los problemas que están sobre la mesa. Mucho se pateó para después de la elección, cuando terminó la elección. Entonces, ahora, el acuerdo con el fondo, o lo haces o no lo haces, pero tenés de acá a marzo para resolverlo, Joaquín. Porque ya ahí se acaba un poco la chance porque hay que pagar si una no hay acuerdo, cantidad de dinero hay que es default imposible. con el fondo y con el Club de París. Bueno, entonces, ahora miremos la realidad. La realidad es que vos tenés, por un lado, una situación económica que con una gran recuperación, pero todas las proyecciones para el año que viene dan 2% de crecimiento con suerte y 50% de inflación piso. Economistas, inclusive, si querés, más cercanos al gobierno, te dicen, si es 50, firmá. O sea, puede ser más, por el enorme nivel de emisión que hubo que tener por la consecuencia de la larga cuarentena, por eso digo el pecado original. Muy bien. Miro la sociedad, y la sociedad dice, che, ¿hasta cuándo? Digo, ¿cuánto más tengo que seguir restringiéndome, tolerando, frustrándome? Y encima te agrego el tercer vector, que es la pandemia, que no terminó. Entonces, si yo junto las tres cosas, ahí donde decía 2022, trátese con cuidado, año frágil. O sea, veo un año realmente que va a requerir mucha muñeca de parte del gobierno, mucha cintura, mucha capacidad de lectura fina de lo que está ocurriendo. Y después, comparto con vos, Joaquín, el acuerdo con el fondo, ya sabemos que te va a pedir el fondo. Te va a pedir que en algún punto muevas el dólar oficial hacia arriba para achicar la brecha, te va a pedir que dejes de subsidiar tanto las tarifas. Entonces, todas esas cosas no son cómodas. El gobierno, este gobierno, si uno lo mira en 15 años, 14 años, en general han ajustado en los años pares. Ya pasó en el 2014 con la devaluación de Fábrega-Kicillof en febrero. Veremos, digamos, si ese es el escenario. Yo lo que veo para adelante es una enorme complejidad. ¿Qué necesitaría hacer Juntos por el Cambio para retener esa posibilidad que algunos dirigentes dicen que tienen de poder volver al gobierno en el 2023? ¿Qué tendría que hacer? Bueno, porque también ahí hay un debate interno en Juntos por el Cambio. Sí. Si colaborar, no colaborar con el gobierno, ¿qué hacer? Sí, se evidenció recientemente de un modo muy intenso, muy dramático. Yo tengo la impresión de que Juntos por el Cambio ganó también porque dio pruebas en una política tan anémica en recursos de entendimiento como es la nuestra, que pudo mantenerse juntos, generó una coalición que duró y perduró y ganó unida. Apenas ganó, ya empezaron las disputas para ver quién lideraba. Pero en 3 elecciones consecutivas, por primera vez, tuvo un piso superior al peronismo. Eso me parece culturalmente, en un sentido político, muy interesante, muy interesante. Habla de una convicción acerca de qué es lo prioritario. Entonces, esa unidad me parece fundamental. En segundo lugar, de esa unidad tienen que brotar los consensos programáticos, que se hacen necesarios para que frente a problemas como los que recordaba Guillermo recién, exista para la gente la posibilidad de saber que hay un sector de la política que tiene idea de cómo ir encarando las dificultades con la posibilidad de un resultado satisfactorio, de un resultado progresivamente alentador. Tiene que dar pruebas de que tiene capacidad programática. Esto me parece muy importante. Y en ese sentido te diría que hoy todavía lo que se ve son más bien disputas internas por protagonismos
dentro de la coalición, que no han roto la unidad, pero que privilegian problemas que la gente no tiene. Esto también es claro. En tercer lugar y por último, yo creo que lo que la oposición tiene que hacer es demostrar que tiene imaginación para restituirle a la justicia el papel que tiene que tener, que lo demande también, que sea capaz de encarar esa demanda social, en los porcentajes que recién escuchábamos es grande, pero en la práctica de la vida social a la gente le interesa secundariamente, si se quiere, porque todavía no la tiene privilegiada. Tiene que demostrar que le interesa a la República institucionalmente, que tiene capacidad de generar tres poderes. Un solo ejemplo. Estamos en el poder legislativo. Muy bien, ganamos, fenómeno. Hay mayoría, muy bien. Y se van 2 diputados. Entonces, esto no es alentador en términos de generar confianza. Tiene que cuidarse y preguntarse si ganar significa saber gestionar. ¿Sabe gestionar la oposición? ¿Pudo demostrar hasta ahora que su victoria implica aptitud de gestión? Porque capacidad intelectual en la oposición no falta, pero aptitud de gestión ha faltado. Les quiero hacer una última pregunta a los dos y que tiene que ver con una cosa que anduvo sobrevolando en todo esto, que es la relación Alberto Fernández-Cristina Kirchner. La sociedad, Guillermo, la sociedad ¿apoyaría un distanciamiento del presidente de la vicepresidenta? Es una buena pregunta, Joaquín, para la cual no tengo respuesta desde el punto de vista de lo social. Me parece que se quebraría. Digamos, si uno va a los números, ve que hoy hay prácticamente concordancia entre el nivel de apoyo. Hay una encuesta de Sinopsis que lo muestra muy bien, que tiene Cristina y que tiene Alberto Fernández, con lo cual el electorado es el mismo. Y ahí dijimos antes que la líder es Cristina. Claro. Entonces, me parece que probablemente aquella semana post-paso, eso tal cual ha trascendido, se evaluó en el equipo más cercano al presidente y unos cuantos dijeron, mirá, me parece que no hay mucho espacio para separarnos, ¿no? Entonces me parece que el gobierno hoy está anclado en su núcleo más duro. Y ahí esa gente fundamentalmente apoya a Cristina. Ha habido encuestas estas semanas, quién es el líder del oficialismo y gana Cristina, pero ¿y quién le gustaría que sea? Más todavía. Entonces, yo eso hoy no lo veo en ese núcleo. Ahora, probablemente vos digas, bueno, hay votantes del otro lado que eso les gustaría, gente que por ahí votó al presidente y hoy, recordemos que este gobierno ganó con el 48% de los votos, ¿no? Entonces, está claro que entre 48 y 33 hay 15 puntos que se jugaron. Probablemente esa gente lo miraría con buenos ojos. Ahora, es una jugada política, yo diría casi temeraria en estas condiciones. Entonces, sobre todo, agreguémosle ahí lo que veníamos charlando. En lo que viene, digamos, en la Argentina que viene por delante, que es frágil, está hipersensible, la sociedad tiene la mecha corta, la inflación está desmadrada y hay una decepción a la cual encima hay que agregarle probablemente un tercer año de pandemia. En ese contexto, jugar al juego del poder me parece que puede ser casi jugar con fuego, ¿no? Santiago. Y mi impresión, bueno, correlativamente, yo tengo la impresión de que la oposición necesita la estabilidad del presidente en su gestión, más allá de su solidez en términos de eficacia, necesita la estabilidad del presidente y necesita que Cristina pierda protagonismo. No estoy diciendo qué va a ocurrir, estoy diciendo que lo que creo que la oposición necesita realmente esa decisión que de origen no hubo, pero necesita que el presidente de alguna manera proceda en consonancia con un cierto ideal de porvenir de país que supone una autonomía, ahí está mi duda, por parte de Fernández con respecto a Cristina de Kirchner, que yo hasta ahora no vi más que en declaraciones contradictorias, pero no lo he visto en una actitud firme. Por lo tanto, creo que desde el lado opositor es imprescindible que Fernández se independice de Cristina, pero desde el punto de vista de las posibilidades de que esto ocurra, mi desconfianza es proporcional a la ausencia del peronismo. Si el peronismo recupera protagonismo, es probable que algo de esto ocurriera.
pero si no, el peronismo no se manifiesta, me parece que ella tiene, por lo menos en términos de predilección, más por venir que él. Le agradezco a los dos, ha sido un placer estar con Bueno, ustedes hoy. igualmente. Muchas gracias y que tengas un buen año, Juan. Muy buen Igualmente año y para está usted. bien, Sí. Guillermo.